¿qué es lo que ocurre? Esta resistencia, de alguna manera, a pesar que hemos podido defender territorio, la vida y la dignidad, pues no deja de ser permanentemente momentos de confrontación. Y hoy lo que estamos viviendo con esto de las transferencias y las políticas del gobierno es confrontación. Luego ya hay otros medios como confrontamos. Voy a imaginarme, bueno, más bien imaginar, voy a recordar una propuesta de sublevación a la ley colombiana, pero entre comillas también subordinado a la ley colombiana. Caldono hace cuántos años dijo: nosotros nos vamos a sublevar, vamos a desobedecer, la desobediencia política y jurídica en Colombia. Nos vamos a declarar en territorios autónomos. Y se vinieron a la María. Allí yo aprendí mucho esa sublevación que hizo Caldono. La pregunta es, ¿avanzó? Esa es la pregunta que uno le queda. Igualmente, ¿qué hizo? Una época, y aquí está don Gilberto, alcalde de esa época. La guerrilla y el gobierno atacan muy fuerte, como es normal en Toribío y Jambaló. Entonces dicen, nos vamos a sublevar, vamos a la desobediencia civil, vamos a dejar de acabar con la alcaldía y convertámonos en entidades territoriales indígenas. Hasta estudio existe. ¿Eso avanzó? También es el interrogante que queda. Y la pregunta es, ¿por qué no avanzar? Luego ya termino diciendo por qué. Entonces, siempre ha sido de confrontación o, en su caso, de subordinación. Voy a coger el ejemplo de la ley 7450. Estamos muy contentos. Ayer se le veía la alegría, y así nos lo hacían anotar, el artículo 13 de esa ley. Y yo también me siento contento. Pero Álvaro está muy molesto y yo estoy muy preocupado. Porque el artículo 70 de esa misma ley dice que hay que reestructurar los resguardos con títulos coloniales. Hemos dicho, Álvaro, empezando, nos cogió con un garrote y nos dio garrote. Pero la ley 70 empieza sobándonos la espalda, dándonos tinto. Pero luego nos coge, ya es con motosierra la ley. La 1450 en el artículo 70. Entonces, toco ese ejemplo. Luego hay un problema que yo ayer decía, mire, los problemas son de afuera, pero son de dentro. También hay un problema es negar su propia condición. Nosotros muchas veces negamos de nuestra propia condición. Entonces ahí hay ese problema. Bueno, hoy casi no se da inmigración, porque hoy más que migración es desplazamiento. En la historia sí se dio inmigración. Entonces, hubo gente que se puso a resistir, organizó la resistencia, hubo familias y pueblos que dijeron, nos vamos a someter, y otros que dijeron, ni vamos a hacer guerra, ni sometemos, vamos a huir. Se desplazaban por sí solos. Ahora los desplazan a las malas. Bueno, diálogo se ha dado en esa época. Entonces, aquí queda el resalto. Resalto algo muy importante, que todo este proceso, entre aspectos positivos y aspectos negativos de todo el contexto histórico, lo importante es que en la época de los 70 aparece nuevamente la reorganización como pueblos indígenas. Voy a mirar un ejemplo de cómo se reorganiza. Hombre, toco ahí unos aspectos. Sencillamente voy a tratar de tomar algunos aspectos muy importantes que tiene la plataforma política del CRIC. Dirían otros, el proyecto de vida de los pueblos indígenas del Cauca. Tomo solo ese ahí a manera de ejemplo. Pero ¿qué más ha permitido este proyecto político?
ha permitido entender la estructura de los pueblos indígenas en el Cauca. Entonces, uno encuentra ahí cómo los pueblos indígenas del Cauca han avanzado. Inclusive, algunos, en la página del CRIC aparece ya este cuadrito. Este cuadrito es producto de muchas reflexiones, hoy ya muy desactualizado, de una vez les digo, muy desactualizado el cuadrito, producto de las reflexiones del trabajo que se le llamó en el norte del Cauca, Formación en Derecho Propio Cristóbal Seco, producto de esos debates, y también en Jambaló. Esas bolas y ese cuadro. Pero ¿qué ocurre? Mire cómo es la negación. Tomo aquí el ejemplo. Mientras que en el norte le decimos derecho propio de NASA, jurisdicción indígena, los mismos NASAs hoy ya no le dicen jurisdicción indígena, le dicen dizque jurisdicción intercultural. O sea, a nosotros nos da vergüenza decir que eso es indígena, entonces hay que ponerle el nombre intercultural. Entonces, economistas que han estudiado en educación han aprendido tanto que dicen, no, ya no le hablamos de educación indígena, hablemos de educación intercultural. Porque es que nos da vergüenza todavía, así como la religión, en una época nos daba pena decir que era, por ejemplo, yo fui víctima de eso, a mí me daba pena decir que yo era disque padez. Claro, menos mal que no acepté que era padez, luego me di cuenta que era NASA. Entonces, ahí hay una situación. ¿Qué ocurre? Encontramos 4 elementos de este orden organizativo. La parte espiritual, que muchos despectivamente a veces la reconocemos. Otras la usamos, pero no creemos. Y son muy pocos los que hemos entendido que ahí está el saber de los pueblos indígenas. ¿Qué más? Tenemos el territorio, algo catalogado como madre y como casa. Luego tenemos unas normas que no las aceptamos, a pesar que la naturaleza, los dioses nuestros, los espíritus nuestros, tienen las reglas, no las aceptamos. Pero sí aceptamos las reglas de afuera. Luego, tenemos la concepción de familia NASA, familia indígena. Hoy prefiero decir, no, mi familia es mi esposa o mis esposas y mis hijos. Pero ya niego el resto de mis hermanos, el resto de mis tíos, bien sea por madre o padre, cuando la familia es extensiva. Y allí hay reglas que no le hemos podido avanzar. Luego encontramos cómo, luego el orden jerárquico de la familia, hasta hoy los mayores, antes le llamaron cacicazgos o capitanías, cómo los mayores tenían unas reglas, tenían un procedimiento, una actuación. Luego cómo después esa figura de mayores pasa a ser cabildos, luego tenemos asociaciones de cabildos, tenemos CRIC, y aquí me voy a detener un poco. Voy a tocar el ejemplo. La Constitución fue expedida en julio del 91. El CRIC hasta el 97 era una organización que se catalogaba una organización gremial, más o menos parecido a una asociación de zapateros. ¿Cierto? Era una organización gremial. Y aquí que está Jorge Caballero y seguramente otros, se la pasó 7 años debatiendo el CRIC. ¿Tomamos el 1088? ¿O creamos una confederación? Vea, eso fueron almuerzos, fueron seminarios, fueron charlas como las que hoy estamos. Bueno, yo en la época ni entendía eso, solo aprendía. Abelina era la que nos echaba el cuento en su época, desde la hipnoeducación. Y no, esos fueron debates. Y un día hicimos solamente eso se llama decisión política, y riesgo, que lo pudieran colgar a uno. Dijimos, esto no es ni asociación,
esto no es ni confederación, esto es una autoridad tradicional indígena. Ahí está Álvaro Mejía, que el tipo hasta esa época era más creativo, menos historiador. Y el tipo nos estudió jurídicamente por qué el CRIC era autoridad tradicional. Tramitamos eso y eso en menos de un mes teníamos certificado de dirección de asuntos indígenas. Luego en el 99 el mismo asuntos indígenas la quiso negar. Bueno, eso la ganaron a él, la María, ella es parte de la historia. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Necesitamos decisiones políticas, necesitamos fuerza, necesitamos avanzar. Es lo que nos falta, más, diríamos, menos carreta y más práctica. Luego hablamos de armonía, los espacios que tienen que ver con la naturaleza. No me voy a detener ahí porque no acabo. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente, si hablamos, el CRIC desde el 71 uno viene a entender que el CRIC tiene una propuesta, un proyecto político de pueblos indígenas como tales, que avanzamos. A veces nos quedamos solo en los hechos, lo que nos causa dolor. Y no nos preocupamos de las razones históricas, de la política, las razones argumentadas, nos quedamos. Yo creo que Álvaro nos está invitando, nos duele muchísimo. Muy bueno, Álvaro, yo tampoco me refiero a las transferencias. Nos duelen mucho las transferencias. Pero es más el hecho, ¿por qué no puedo yo administrar? Es que ese no es el problema. Es una cosa muy pequeñita con relación a lo que tiene el proyecto político. Tenemos que estructurar una propuesta argumentada desde la concepción de los pueblos indígenas, porque existen las razones. Pero además es un pensamiento que nos permite caminar. Hablamos del pensamiento indígena. Yo estoy tratando de entender el pensamiento indígena. Es que a veces generan dudas, pero eso es como la historia que quería yo comentar. ¿Qué más encontramos? Pues si seguimos, me voy a la época del plan de vida comunitario y la autonomía y la conciencia, hombre. Cojamos la Constitución política colombiana. Cojamos eso. Cojamos la ley 21, el convenio 169 de la OIT. Cojamos la declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La vamos entendiendo, seguro que vamos a entender que nosotros tenemos, si quieren desde el punto de vista jurídico, político-jurídico, tenemos tantas condiciones que dos personas ayer nos opacaron lo que ustedes esperaban que se viera. Pero no las usamos. Más, miremos las condiciones, entre comillas, voy a generar duda aquí para el debate y para que me regañen. Tenemos condiciones aparentemente organizativas, claridad, razón, construcción de proceso, pero ayer nos opacaron. Mañana nos van a no opacar, nos van a desaparecer, ya luego digo por qué. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los pueblos indígenas? ¿Qué está pasando en nuestra organización? Ese es el interrogante que dejo yo ahí para el debate. Pero nos quedamos en el punto administrativo cuando tenemos posibilidad de gobierno propio, posibilidades de territorio autónomo, tenemos decisiones políticas, tenemos posibilidades de proyectos económicos, lo que nos estaba refiriendo Álvaro, posibilidades de fortalecer la identidad cultural como tal, la educación, la salud, condiciones administrativas, funciones de autoridad judicial. Tenemos guardia indígena, no es un ejército igual al Inca. Digo, ¿cuál es el problema en la que nosotros nos estamos estancando? ¿O es miedo? Bueno, ¿cuál es el miedo o es miedo? Vale la pena debatir eso. Ahora, esta condición de autonomía es lo que, visto desde el orden jurídico internacional, nos dicen autodeterminación.
¿qué problema con esta autodeterminación? Un problema que vamos a mirarlo. Voy aquí con el respeto de los consejeros de la SIN, gobernadores de la SIN, presentar algo que ha debatido en el marco de una propuesta que le ha llamado la Consejería de la Changuala-Quihue, Plan Territorial Cultural, una propuesta de cómo se sueña sobre gobierno indígena. Esas son ideas. Seguramente no, aquí no hay razón, pero cojamos la idea. Se dice que tenemos unas autoridades, un pueblo indígena, en este caso, como es el norte, me voy a referir exclusivamente al pueblo Nasa y unos pocos que hay Misag en nuestro territorio. Se dice que ese pueblo indígena Nasa tiene unas autoridades tradicionales. Entonces, las autoridades tradicionales del pueblo Nasa hoy se conocen como cabildos. Luego se dice que el norte tiene una organización que hoy ya no se llama así, sino se llama Changuala-Quihue. Pero también se dice que esta Changuala-Quihue, miren la etapa en la que vamos. Ojo los que son directivos de las asociaciones. Este proceso de asociaciones, que es muy corto, también ya lleva 3 etapas. Y miramos las etapas visto desde el CRIC. Se planteó que se organizara a nivel zonal. Y se organizó para coordinar entre autoridades indígenas y para tratar de atender, digamos, esos problemas que eran muy zonales. Entonces, tierra adentro, entonces la zona oriente, entonces la zona sur con su cabildo mayor y las zonas, y hoy yo no sé, ya hasta la cuenta se me perdió. Bueno, yo conocí 7 asociaciones. ¿Cuántos son ahora en el Cauca? 11. Bueno, tenemos más asociaciones que ellos. ¿Qué ocurre? Entonces, era la primera etapa, coordinación. Luego, cuando se apareció el 1088, la segunda etapa, ¿para qué era la asociación? No, dice que para generar condiciones administrativas y poder empezar a aprender a gobernar. Sí, también es esa etapa. Lo mismo ha vivido la CIN. Pero resulta que no aprendimos todavía ni a gobernar ni a administrar, y ya para el caso de la CIN va en una tercera etapa. Seguramente las otras asociaciones igual, que se está planteando ya como gobierno indígena. ¡Ay, qué locura! Entonces, ¿sobre qué se plantea gobierno indígena? Ahí los que alcanzan a ver la figura, en los debates con los que conocen más la parte espiritual, dicen que el territorio, además de ser madre, además de ser casa, resulta que hay una concepción mucho más amplia del territorio, y que eso se ve en el caso de más espiritual. Voy a tocar un ejemplo. En el norte está la comunidad de Toes, que procede de tierra adentro. Y Toes, como territorio y como resguardo en el norte, es un territorio muy chico. Pero cuando es espiritualmente, resulta que los límites son mucho más que ese territorio chico, delimitado, llamado Toes Calor. ¿Por qué? Porque cuando espiritualmente se habla, le dicen ahora, no le llaman, no Tehuala, sino los Quihuatén. ¿Qué es lo que dicen? Ellos llaman a los espíritus que están en la laguna de Toes. Entonces podríamos ir, el primer límite empieza por espiritualmente la laguna de Toes. Luego, cuando la laguna de Toes no le responde, entonces llaman hoy, miren, los farallones de Cali. Porque allá hay otros seres espirituales que ayudan a la comunidad de Toes. Pero cuando los farallones de Cali se niegan a ayudar, entonces llaman a la laguna Mamá Dominga y acá al volcán de Sotará. Dirán los de Anacona, los están invadiendo. Pero si esto espiritualmente no les ayuda ni la laguna Mamá Dominga ni el volcán Sotará, entonces llaman a la laguna de Juantán.
Si miráramos desde el punto de vista del pueblo Nasa, espiritualmente, ¿hasta dónde van los límites? Toca entender ese mundo. Ahí estamos hablando de, por eso ven la figura ahí. Pero ¿qué ocurre? En el fondo, ¿qué es lo que se está pensando? Construcción de territorios autónomos con gobiernos propios. Ahí empieza ya un nuevo sueño. La pregunta es ¿cómo se va a lograr? Y el cómo se va a lograr, para el caso del norte, que son decisiones de congreso, de asambleas, hay 4, le han llamado mandatos, diríamos 4 leyes, pero además 4 grandes proyectos que deben hacer que se dé realidad territorios autónomos y gobiernos propios. Una que se llama mandato Minga social y comunitario, otra que se llama sistemas propios, otra que se llama mandato identidad y cultura, y otro que se llama mandato defensa de la vida. ¿Por qué defensa de la vida? Porque es que estamos en guerra. O más bien, nos están haciendo la guerra. ¿Cómo se va a lograr eso? Pues sencillamente se logra en la medida que lo que el CRIC en una época, bueno, hasta ahora le dice el CRIC, programas. No, es que, por ejemplo, para mí educación, más que un programa, hace años dejó esa herencia de programa. Eso ya es un sistema que nos falta entenderlo. Eso de salud, que antes era un programa de salud, hoy es un sistema. Y si vamos a mirar varias de las acciones, pues son programas. Entonces, cada mandato tiene unas acciones y unos proyectos, programas que permiten desarrollarla. Pero además de eso, ¿qué es lo que ocurre? Estas autoridades tradicionales, para el caso del norte, se constituyeron en lo que le llaman el Nasa Oyutpelle. ¿Quién la constituye? Los gobernadores. Otros le llaman tribunal, pero es Nasa Oyutpelle. Luego, pero estos cabildos crearon algo que hoy le llaman planes de vida. Entonces, está Proyecto Nasa, Yuluch, Chachahuala, Integral, yo no sé. Bueno, sigue la lista. Pero obedecen a los cabildos. Pero además, los cabildos, nosotros a veces, la discusión está, decir, vamos a ampliar territorio, vamos a sanear territorio. Mire, las familias por sí solas, producto de la violencia o por razones de necesidad, están ampliando territorio. Y esa ha sido la historia. Si hablamos de recuperaciones de tierra, no es que el cabildo, el gobernador, en esa época decidió hacer la revolución y rescatar su casa. No, fueron unas familias. Eran poquitas las familias. Luego fue que los cabildos obligadamente les tocó meterse y apoyar. Posteriormente se cogió como plataforma, que permitió a la vez constituir lo que es el CRIC. Bueno, no me voy a detalles de la historia porque ahí está Guillermo y me regaña. Pero ¿qué más lo que ocurre? Todos estos programas tienen que tener coherencia, pero hoy estamos peleando entre nosotros. Pero ¿qué más ocurre? Existen unos caminos dinamizadores, aquí le llaman caminos dinamizadores, otros se llaman estrategias. Sencillamente no la describo porque no me acuerdo. Pero el norte tiene 12 estrategias para el trabajo, llegar al camino, a la época, en un tiempo seguramente, pueden ser 500 años más, de constituirse como territorio autónomo y gobierno propio. Y todas las acciones, los planes, los programas y los proyectos, la idea es tirarlos sobre esas estrategias. Y no son estrategias de DNP, y no son estrategias de la ley 1450, y no son las estrategias planteadas por el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Étnicos. No, son estrategias que se han venido tratando de sistematizar, que piensa el norte, que es una tarea que seguramente el CRIM tiene que avanzar. Entonces toco yo
ahí a manera de ejemplo, si queremos hablar de gobierno autónomo. Sigo con esto de alternativa. ¿Qué es lo que significa? Hombre, esa relación, además de ser una alternativa, es la relación de esta institucionalidad, así por decirle el CRIC, con el gobierno nacional. Pero de esta institucionalidad llamada el CRIC con los otros sectores, afrocolombianos, campesinos, otras organizaciones. Porque, ojo, allí es donde nos vamos a medir nuevamente. La subversión viene creando organizaciones paralelas a los cabildos y al CRIC. Pero el Estado, las instituciones, en cabeza del Ministerio hoy de la Defensa, anteriormente, en cabeza del vicepresidente, y aquí, políticamente, del gobernador del departamento del Cauca, ha creado también su aparato. Pues ahí es donde nos tenemos que preparar. Entonces, ¿cuándo seremos autónomos? Es la pregunta que nos queda. ¿Nos dormimos? Seguimos. Bueno, ¿qué es? En términos de propuesta para el debate, esto es para el debate. 3 propuestas básicas. Hay un asunto, la primera es decir, como pueblos indígenas en el Cauca nos tenemos que, yo no sé si declarar, constituirnos o soñar como territorios autónomos. Me dirían los abogados y diría el gobierno nacional, no hay legislación que posibilite declarar territorios autónomos. Porque lo único que posibilita crear en Colombia, según la Constitución, son entidades territoriales indígenas. La pregunta que yo le decía a un gobernador del norte, ¿valdrá la pena hoy constituirnos en entidades territoriales indígenas? ¿No será que crearnos en entidades territoriales indígenas nos significa más que hoy, por el solo hecho, pueden haber razones de carácter económica y administrativa o de orden político, decir, no, es que conviene ser entidad territorial indígena porque ahí sí me reconoce, a mí como gobernador, me conoce como autoridad, además de política, administrativa, y me reconoce como gobierno. Pero ya no como gobierno indígena, sino como parte del sistema del gobierno colombiano. Funcionario. Lo que Álvaro diría, sería funcionario del gobierno, del orden departamental, regulado por el orden nacional. Ese es el debate, ese es el camino. Yo ahí está, dejo la discusión, digo no, vamos a hablar de territorios autónomos indígenas. ¿Dónde las sustentamos? Al menos para tener esperanzas, no porque yo tenga la razón. Los indios nahuatl del Canadá, cuando llegaron los ingleses a lo que hoy es el territorio nahuatl en Canadá, ¿qué ocurre? Hicieron un tratado, hicieron un pacto con los invasores británicos, con los ingleses. Y el pacto era, como los ingleses estaban consumiendo la piel de oso y sacaban expediciones para cazar el oso, los nahuatl le dijeron, no, un momento, este es nuestro territorio, nosotros somos expertos en la cacería del oso, más bien cómprenos a nosotros la piel. Hicieron un pacto comercial y dijeron, hasta aquí llegan ustedes cazando y de aquí en adelante es nuestro, pero si necesitan la piel nosotros le vendemos. Hicieron ese pacto. Hace pocos años el tribunal canadiense le reconoció que ese tratado comercial era un tratado de 2 partes.
¿Por qué? Porque es que y lo reconocieron como un tratado internacional. Y sobre eso, ¿qué hicieron? Le reconocieron a los náhuatl territorios autónomos indígenas. Solo como precedente en el Canadá. Igualmente, cuando hablamos de Australia, ha ocurrido ese fenómeno. Tiene muchas diferencias. Nosotros en Colombia, cojamos aquí el CRIC. Nosotros los NASA, sobre todo, hablamos de Nación NASA. Hombre, ¿será que podemos dejar un poco? No queremos decir que los Yanaconas se vuelvan NASA y los NASA Yanaconas. ¿Podremos algún día pensar en un territorio autónomo de los pueblos indígenas aquí en el Cauca? ¿O más bien nos convertimos en entidades territoriales indígenas? Ahí dejo el tema de discusión. ¿Y cómo podríamos hablar de territorios autónomos? Hombre, voy otra vez a lo NASA. ¿Qué es lo que ocurre? El territorio, desde la concepción NASA y desde la espiritual NASA, es como el cuerpo nuestro, como lo ha catalogado Occidente: cabeza, tronco, y extremidades. Otros dicen cabeza, tronquito y extremidades. ¿Cierto? Pero el pueblo NASA tiene los seres del espacio, o sea, los seres nuestros que viven en el espacio. Pero también tenemos los seres terrenales, que somos nosotros. Y luego tenemos los seres sobreterrenales, que le dicen el Kiwinji. Los seres sobreterrenales que viven, diríamos nosotros, debajo de la tierra. Ahí está organizado el espacio NASA. Y ahí está organizado la institucionalidad NASA. Y ahí está organizado la administración NASA. Ahí está organizado la economía, la producción NASA. Ahí está organizado las leyes del pueblo NASA. Si quieren saber de cómo está organizado la economía NASA, la producción NASA, léasen a Joaquín Viluche. Lo del sol y la luna. Lo que nos toca descubrir. Pues ahí hay un elemento que es muy importante. Bueno, tengo 5 minutos y voy apenas al 50%. Lo que estamos hablando, espiritualmente, tenemos el Chao. Nosotros somos hijos de Uma y de Tai. Ahí está el hijo mayor y el segundo hijo. Ahí está organizado la vida del pueblo NASA. ¿Qué es lo que decía? Yo estoy tratando el esfuerzo de entender lo que es la vida del pueblo NASA. Hagamos ese esfuerzo todos. Seguro que en Minga avanzamos. Bueno, la segunda propuesta es gobierno propio de los pueblos indígenas. Miremos, voy a coger, así como cogí la ley 1450, cojo lo de los convenios, la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Ayer le decía, reconoce 4 derechos: derechos territoriales, derechos políticos, derechos culturales, derechos económicos y sociales. ¿Qué es lo que no reconoce? O más bien, los gobiernos se negaron a reconocer. 3 aspectos se negaron a reconocer. La primera es que dice, se reconocen los derechos territoriales, pero ojo, lo que los estados se negaron a reconocer en esta declaración es el derecho a la propiedad del territorio. ¿Por qué? Sencillamente porque allí hay intereses económicos. Ahí están los megaproyectos de extracción minera y de todo lo que es la riqueza que nos da nuestra madre tierra. El segundo derecho que se negaron a que reconociera: el control de los recursos naturales.
Se negaron el Estado. ¿Por qué? Porque es que la consulta previa, aunque se puede hacer la consulta, no es suficiente. Entonces los pueblos indígenas queríamos ya, en otra manera, asegurarnos de eso, pero los estados se negaron. ¿Qué otro es lo que no reconocen? El autogobierno indígena y el derecho a la autodeterminación. O sea, declara que los pueblos indígenas pueden tomar sus decisiones como pueblos, la autodeterminación, pero cuando la quiere desarrollar, la misma declaración la niega. Y si nos vamos a la legislación colombiana, con mayor razón. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que hablo aquí ya con lo de el derecho propio? La tercera propuesta es legislemos, desde todos los, según las necesidades nuestras. Yo pienso que eso de la desobediencia que promovió Caldono, si hubiéramos tenido ya mucho más claridad y hubiéramos legislado desde nuestra concepción, es posible que hubiéramos avanzado mucho más. Pero resulta que nos estancamos porque empezamos a decir, no, es que la ley colombiana no la ha regulado. Porque es que nosotros no estamos tampoco regulando nuestros derechos, esperamos que el de afuera nos regule. Pero tampoco sustraemos la sustancia, la sabiduría, el conocimiento y el saber de los pueblos indígenas como Nazas, como Coconocos, como Yanaconas, no nos estamos explotando. En el buen sentido, quiero decir. Ahí, entonces, hay que empezar a legislar. Y ahí creo que podemos legislar el asunto administrativo. Recuerden que mucho del aspecto administrativo ya es un uso mecánico. No caigamos en ese instrumento cerrado, mecánico, repitiendo. No perdamos la creatividad, que seamos creativos. Adoptemos lo que nos sirve. Desechemos lo que no nos sirve. Ese es el elemento. Pero este elemento, todo está transversalizado por los siguientes problemas. Miren, ¿qué es lo que dice? Eso ayer lo comentaron. La Corte Constitucional dice que hay un estado de cosas inconstitucionales respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Identifica 3: territorio, identidad y exterminio físico y cultural. ¿Eso a qué obedece? ¿Acaso es solamente por la guerra? ¿Acaso es solamente por la transferencia? No. Miremos las razones en que nos está llevando a ese estado de cosas inconstitucionales. A que el gobierno, o más bien los sectores del gobierno reconocieron y que hoy nos están negando, desconociendo. Y eso está afectando particularmente a la población sobre motivos o causas, problemas y consecuencias. ¿Quién le corresponde buscar esa solución? ¿No somos nosotros? Entonces ahí creo que invito yo a esa situación. Pero ese estado de cosas inconstitucionales nos da algunas posibilidades. Ojo, si la tomamos bien, que eso es el trabajo que deben hacer con el auto, pero no solo el auto pensando que son 5 personas que andan por ahí corriendo con la sentencia T025 y con el auto 04 y con el otro auto y con el más auto sin llantas. No, eso es tarea de las autoridades indígenas, eso es tarea de la organización, eso es tarea de las asociaciones, eso es tarea de la UNIC. Eso es tarea de todos nosotros. ¿Por qué? Porque es que nos posibilita, si aprovechamos, ahí es una condición política, jurídica, podemos modificar leyes que están en contra nuestra. Pero tenemos, eso sí, llamado a la minga, a la movilización. Porque hay que presionar.
Pero además podemos implementar otros derechos que no están legislados. Esa es otra situación. Y hay un asunto que yo quiero referirme aquí. Hay varias personas, gobernadores, líderes, diciendo no, aquí el problema, si es estructural, el problema no es tanto estructural, es de políticas públicas. ¿De cuál políticas públicas? Dice, el problema es que en Colombia no hay políticas públicas para pueblos indígenas. Entonces, estamos trabajando políticas públicas. Y en ese marco del Acto 04, entiendo yo que la Organización Nacional Indígena de Colombia trabajó dizque un programa de garantías. Yo creo que ustedes los gobernadores lo conocen, me disculpan, pero ese programa de garantía me parece un listado de necesidades. Y parece ser es que nosotros nos estuviéramos muriendo de hambre. Creo que vale la pena revisar, o sea, y no pensemos en políticas públicas pensado desde los derechos civiles y políticos, desde los derechos económicos, sociales y culturales, que la tenemos que hacer. No, pensemos políticas públicas, y eso es el afán, desde los derechos de los pueblos indígenas, desde el derecho a la tierra, desde el derecho a la identidad y la conciencia, desde el derecho a la jurisdicción propia, desde el derecho al gobierno propio, desde el derecho a lo que nosotros como pueblo somos. Eso debería, ahí es donde debemos trazar políticas públicas, no políticas públicas donde sale es fortalecido en este momento la institucionalidad del gobierno. Yo dejo esos tres propuestas para el debate, porque esto es producto del debate. Y agradecer a los organizadores, al CRIC, por haberme invitado a echar carreta. El fin es poder, o sea, en Massayowe llamemos lo que nosotros concebimos. El fin es buen fin. Ahora ya un poco los teóricos políticos dicen no, eso no es buen fin, dicen el buen vivir. Entonces, el gobierno de Santos dice no, es que estamos buscando en Colombia el buen vivir, y los indios felices. Dice, ahora sí. No, llamemos las cosas por el nombre, por lo que las raíces nos identifican. Para el pueblo Nasa es Muetfinsen, para el Misak será otro, para el Yanacona será otro. El fin es la satisfacción plena de la vida y de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, muy amable.